Bueno, realmente la permeabilidad del oxígeno es una temática relativamente nueva, ya que antiguamente se miran los tratados de enología de los años 70-80, lo que se creía es que el tapón no permitía el paso de oxígeno de ninguna forma, así lo señalan tanto Rivero Gallón como Milpin Peinot en sus publicaciones. Sin embargo, hoy en día pues sabemos los enólogos que en ausencia total de oxígeno aparecen aromas de reducción, con lo cual la permeabilidad es importante. Sobre todo esto es debido a la formación de disulfuros. Aquí tenemos un ejemplo del olor a col, el metanotiol. Gracias a esta pequeña permeabilidad que nos permite el tapón, se forma el disulfuro, que es 60 veces menos perceptible que el monómero, ¿de acuerdo? Así, en botella, si no tenemos suficiente oxígeno, lo que sucede es que se vuelve, la reacción es reversa y se forma el monómero, de forma que es cuando aparecen los aromas de reducción. Así pues, hay un dilema, no tenemos que tener ni el vino ni demasiado oxidado ni demasiado reducido, y está claro que hay que tener una permeabilidad óptima para cada tipo de vino, un poco lo que nos explicaba, lo que habéis hecho en el proyecto este, ¿de acuerdo? Así pues, estos son trabajos más antiguos de Lowry, donde encuentran niveles de oxidación y de forma contraria, a efectos de reducción. Los primeros análisis de permeabilidad se realizaron con el Mocon, y queda claro que había una gran variabilidad de entrada. Podemos decir, sí, ya apuntaban lo de los sintéticos como más permeables, el Screw Cap como menos permeable, y el tapón natural caracterizado por una gran variabilidad. Asimismo, el Mocon, en estos mismos trabajos, pudieron determinar un poco una relación entre botellas oxidadas, botellas OK, con diferentes grados de permeabilidad. Sin embargo, yo creo que hasta en los estudios de López no se hizo un trabajo de seguimiento a lo largo del tiempo, y aquí se observa un poco un comportamiento bimodal, que también señalaba antes la doctora Pereira, y que queda claro que al principio hay este incremento más forzado, que también comentaba antes Julián, una pendiente más alta al principio y una pendiente más relajada después, aproximadamente al cabo de un mes. Asimismo, los resultados que encuentra López tienen resultados muy parecidos en botella tumbada o botella de pie. Nosotros tenemos algún dato que lo enseñaré hoy, pero no nos coinciden muy bien con estos datos, pero bueno, se acepta pues, el tema este. Lo que sí que se ve es mayor variabilidad con botellas tumbadas, que son las dos cosas a decir, y esto lo hacen con la metodología que no voy a enterar ahora en la metodología, sino simplemente comentar un análisis de clúster que les permite hacer 3 grupos de tapones. El tapón menos permeable, y serían pues el microcelular, el 1+1 y el aglomerado, los naturales en otro clúster, y como más permeables los sintéticos, ya sean extrusionados o moldeados. De esta forma se caracteriza un poco
el comportamiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, a nosotros un poco lo que nos planteamos, voy a entrar un poco a explicar un poco el trabajo que hicimos, fue realmente estamos mirando mucho qué pasa a lo largo del tiempo, pero no estamos analizando o no sabemos, en fin, queríamos conocer un poco más sobre la importancia del embotellado en sí, la calidad, lo que podríamos llamar la calidad del embotellado, el oxígeno que puede traer un embotellado. Bueno, en un embotellado lo que sucede es que nosotros tenemos el cuello, introducimos el tapón y aquí se crea una sobrepresión que, si hay embotellador a vacío, puedes eliminar la presión y por tanto no tendrías esta sobrepresión, no tendrías oxígeno, pero hay otras, estas son máquinas muy caras que sí que funcionan y que, pero estudiamos el caso de hacer una inertización con nitrógeno y CO2 en el momento justo antes de introducir el tapón. Al hacer el nivel se hacía mediante mediante el paso de un gas inerte que se lleva el exceso en este caso de solución sintética para medir, digamos, la entrada de oxígeno. El método que usamos fue el método que se conoce como método de Winkler, se utiliza en aguas residuales. Es un método es una iodometría basada en que el hidróxido de manganeso reacciona con el oxígeno de una forma estequiométrica y de forma que se forma el yodo, o no se forma el yodo, digamos, que se tendría que formar si todo el hidróxido de manganeso reacciona con el yodo, ¿de acuerdo? De forma que tenemos una cuantificación clara, la iodometría clásica. Esta técnica se utilizó en botellas que previamente eran inertizadas y se introducía justo antes del taponado una solución de Winkler para hacer las medidas. Son 10 mililitros de solución de Winkler, el reactivo y la solución de Winkler, y estas botellas fueron tapadas con los tapones que veis aquí, con 3 naturales, 1 más 1, un microcelular, un screw cap y 2 sintéticos, uno coextrusionado, yendo un poco a todo al modelo completo, ¿de acuerdo? El tapón se introdujo de forma que, como os digo, hacíamos el vacío antes, no el vacío, hacíamos un barrido con gases inerte. Al cabo de 24 horas se hacía una medida de sobrepresión interna y se realizaban 2 medidas. Una medida era abrir la botella. Todo esto se realizaba, hay que señalarlo, construimos una cámara inerte, una cámara con atmósfera de nitrógeno, y todo esto se hacía mediante unas manoplas. Lo que hacía, ponía las manos dentro de una caja y sacaba el tapón y cogía un volumen determinado y medía el oxígeno consumido, y después otra botella lo que hacíamos era agitarla para, de alguna forma, aquí lo que medimos es de alguna forma el oxígeno disuelto en la botella, y después de agitar la botella, de alguna forma todo el oxígeno se reaccionaba con el reactivo y pasamos a hacer el análisis del oxígeno consumido, que se correspondería con el oxígeno que estaba en cabeza. De esta forma, los tapones, solo comentaré que teníamos un tapón
de 49, de 44 y que el microcelular como el 1+1 eran tapones también de 44. Los resultados, bueno, antes hicimos un calibrado de forma que vaciamos de la botella un cierto volumen para que se entrara oxígeno, de forma que y se midió la cantidad de oxígeno respecto al teórico que pensábamos, teniendo en cuenta el 21% que tiene el aire, y se comprueba que es una recta perfecta con una pendiente de 1, lo cual nos indica que realmente estamos midiendo de una forma correcta el oxígeno que hay en el espacio de cabeza. Los resultados que encontramos aquí fue que de entrada, sin agitación, la cantidad de oxígeno es la misma. Esto es debido al proceso, digamos, de embotellado, y es consistente. Y al agitar, aquí veíamos ya el total, digamos, de oxígeno, y la resta del valor de agitación menos el valor sin agitación nos da el oxígeno en cabeza. Aquí comentar, pues, claramente el tapón, el 49, era de esperar menos espacio de cabeza, porque al ser el tapón más largo, pero lo interesante está en ver que el tapón de 45 tiene mucho menos oxígeno en cabeza que tanto los tapones de su misma dimensión, ya sea el microcelular o el 1+1. ¿De acuerdo? Asimismo se ve claramente un mayor valor para lo que son los sintéticos, y asimismo para el screw cap, como es un poco lógico, el tema del mayor volumen de espacio de cabeza. Es más difícil hacer la purga, digamos, con el nitrógeno, pues es más complicado conseguir una atmósfera. La hipótesis que nos planteamos, por eso hicimos el análisis de sobrepresión, era que realmente lo que nos estaba pasando es que la mayor cantidad de oxígeno era realmente por un efecto de la densidad del tapón. Había un efecto de arrastre de oxígeno o de mayor sobrepresión, con lo cual mayor sobrepresión, mayor concentración de oxígeno. Y así lo que tenemos los valores anteriores, y vemos cómo claramente el 1+1 y el microcelular tienen mayor concentración mayor presión, y también hay una cierta presión, sobre todo en el sintético. Nos sorprendió el comportamiento del extrusionado, y después verán en los resultados que realmente hay una aberración aquí, y que aquí podría haber un gap que podemos comentar. Haciendo un cálculo, un ejercicio teórico, mediante esta presión podemos estimar cuál es en realidad la concentración de oxígeno, teniendo en cuenta el espacio de cabeza y la sobrepresión. Podríamos calcular un valor teórico, y este valor teórico pues realmente nos muestra que pues tenemos más concentración, o sea, demuestra de alguna forma este efecto de que hay más concentración debido a la presión. Y midiendo, comparándolo con los datos, si hacemos una correlación, lo que vemos es que, bueno, aquí no he comentado una cosa, aquí fijaos, el valor aberrante que aquí vemos es este valor con el sintético, donde teóricamente esperábamos encontrar por la sobrepresión y el espacio de cabeza 2,4 en miligramos por litro, en cambio encontramos 3,8. Y eso es un poco
nos sorprendió, y la hipótesis es que hay una caída de presión mucho más elevada y que al cabo de 24 horas realmente en el momento de embotellar tenía que haber más presión y que no. Porque si vemos, hay una correspondencia entre el teórico, de forma entre el oxígeno teórico y el oxígeno encontrado, excepto para el tapón el extrusionado, que se queda fuera de una recta de calibrado. Aquí el comentario o la reflexión que hacemos es, visto los resultados de López, donde entran perfectamente 2 miligramos en el primer mes, podemos ver que realmente en el embotellado podemos tener entradas similares como mínimo al primer mes o incluso a más tiempo, y realmente cuestiona la importancia de la permeabilidad si no hacemos bien el trabajo anterior, como es la utilización de máquinas de vacío, que en estos momentos no se utilizó, pero donde ahí de alguna forma la importancia del proceso de embotellado, un poco la reflexión. También se hizo un trabajo de ver el efecto del tiempo de embotellado. Es conocido que las bodegas, las primeras botellas que tapan de una línea, normalmente se descartan debido a que la línea no está en régimen, y esto lo pudimos observar nosotros también en nuestro embotellado. Esto embotellamos unas cuantas botellas, con lo cual nos permitió hacer un seguimiento, y aquí tenéis el oxígeno disuelto, cómo va bajando con el tiempo hasta llegar a estos apenas 2 miligramos, y en cambio el espacio de cabeza, de alguna forma, si os fijáis, se mantiene constante de alguna forma, de forma que no mejoras con el tiempo la performance, siempre tienes este gap que se mantiene constante. Esto está calibrado, en fin, y la ventaja que tiene es que puedes medir en espacio de cabeza, puedes medir en el líquido disuelto, e incluso en trasiegos, en fin, realmente es un equipo muy útil en bodega. Nuestro trabajo, esto es muy reciente, esto es parte de un trabajo un trabajo de final de grado, es un estudiante de cuarto de enología, y lo que se le propuso fue estudiar una comparación de dos tapones, un tapón microcelular y un 0+2 para vinos espumosos. De entrada se quería hacer más, pero no hubo tiempo, y simplemente se hizo un estudio sin sobrepresión, o sea, sin sobrepresionar las botellas, y ver el efecto de la inserción, baja, media o alta. ¿De acuerdo? Lo que se observa, los resultados que se observan por quimioluminiscencia, bueno, el modelo es interesante, es una botella, la cual tiene un agujero en el fondo con un sistema de valvulería que nos permite hacer botellas estancas, hacer barridos y eliminar todo el oxígeno, y se verifica lógicamente que sean estancas, que no haya mediante, pues simplemente adheriendo con araldit, igual como si fuera un moco, con araldit un disco de inoxidable, y se mide que sea realmente estanca. Y las curvas que encontramos son muy parecidas. Esa es una curva con un doble bimodal, y los resultados, de alguna forma, la pendiente esta de aquí, esto es a 3 meses, y vemos que a partir de un mes tiene esta linealidad, es interesante, coincide con los datos que tanto presentó la doctora Pereira como los de López, y bueno, vemos un poco, son datos puramente, vemos como un efecto de mayor permeabilidad del microcelular, esto es un poco sorprendente, y
un efecto de que a mayor inserción, bueno, hay como mayor permeabilidad también. Es un poco, los datos no son, hay que mirarlos. Ya os digo, no, es un trabajo puramente más que para ver la metodología, y pues hay una cierta correlación, mayor permeabilidad con mayor permeabilidad, con mayor inserción, que la reflexión que hacemos es que como es un tapón de cava, hay un efecto de sellado por la parte de arriba del cuello, y yo creemos que puede ir un poco por ahí. Es un trabajo y ya está. Simplemente muchas gracias.